Prólogo, el eco de la última puerta. No todas las vidas caminan al mismo paso. Hay algunas que no gritan ni piden atención, pero cargan en silencio una certeza profunda, como quien ha llegado al final de una escalera que nadie más ve. Son existencias suaves, como el murmullo del viento entre los árboles antes de una gran tormenta. No por falta de intensidad, sino por la conciencia que las habita. Elías, el hombre del rostro sereno, vivía con esa certeza desde la infancia. Nunca supo explicar por qué, pero siempre supo que estaba viviendo su última danza en la tierra del polvo. No por tragedia, ni por desesperanza, sino por una paz silenciosa que se le había instalado en el pecho desde que recordaba haber sido alguien. No lo hablaba con nadie, porque no era una idea. Era un saber antiguo, como esos ecos que se escuchan al fondo de una cueva y no se sabe si vienen de fuera o de uno mismo. Muchos ven el final como una caída. Elías lo veía como un regreso. Mientras otros construían planes, metas, escaleras, él cultivaba despedidas. No porque deseara irse, sino porque sabía que había terminado lo que vino a hacer, incluso sin saber con certeza qué era. Eso es lo que distingue a quienes están en la última curva. No necesitan entender, solo recuerdan. La anciana de los umbrales. El día que conoció a Uxía, la anciana de los umbrales, todo cambió, no por lo que ella dijo, sino por cómo lo dijo. Tú no estás terminando, Elías. Estás eligiendo. Él frunció el ceño. Nadie más conocía esa sensación en su alma. Pero Uxía no lo miraba con ojos de quien explica. Lo miraba con los ojos de quien ha cruzado y regresado. Hay almas que creen que han llegado al fin, pero no saben que el verdadero fin comienza cuando deciden quedarse, un ciclo más. Él no entendía. Si su viaje había concluido, ¿por qué quedarse? Porque a veces, cuando uno termina de aprender, empieza a enseñar sin darse cuenta. Y hay quienes necesitan que alguien se despida para aprender a volver. Aquella noche Elías no durmió. Caminó bajo las estrellas, sintiendo que su certeza se resquebrajaba. ¿Y si su última vida no era un cierre, sino una ofrenda? Una decisión inesperada. Días después, al cruzar un pequeño puente de piedra, encontró a una niña llorando. No tenía nombre, o quizás lo había olvidado. Él la abrazó sin decir palabra. Ella no preguntó quién era. Solo dijo, «Gracias por no irte todavía». Y en ese instante, Elías comprendió lo que Uxía había querido decir. No todas las últimas vidas terminan partiendo. Algunas se quedan para abrir puertas. El suspiro que él creía final no era el cierre de un ciclo, sino el aliento de otra alma que apenas comenzaba a recordar. Epílogo más allá del final. Tal vez no exista un final como lo imaginamos. Tal vez las últimas existencias no se tratan de dejar este mundo, sino de transformarse en senderos para otros. Quizá, solo quizá, el alma no viene a completar algo. Viene a ser la señal silenciosa de que ya no hay nada que completar. Y cuando ese momento llega, no hay estruendo, ni promesa, ni destino. Solo una quietud tan clara que el universo mismo deja de hacer preguntas. Así es como empieza el verdadero regreso, no cuando decides partir, sino cuando eliges quedarte sin necesitar nada a cambio. Capítulo 1. Nara y el silencio del río que no se ve. Nara no era una mujer común, aunque jamás se atrevió a creerse especial. Desde que tenía uso de razón, escuchaba a las raíces hablar en las noches de luna nueva y respondía a los relámpagos como si fueran viejos conocidos. Su madre la miraba con temor, su padre con resignación y el pueblo con distancia. Había nacido en un rincón donde las montañas eran tan antiguas que ya no guardaban nombres y el agua corría debajo de la tierra sin que nadie la viera. Allí, en esa tierra que no nombraba el futuro, la gente evitaba mirar al cielo. Decían que en las estrellas se escondían cosas que era mejor no recordar. Nara, en cambio, vivía de espaldas al suelo y con los ojos encendidos por la noche. No le temía los recuerdos. Había nacido para atravesarlos. Los ancianos la llamaban la que parte. No decían que era la última, ni que no volvería. Solo susurraban entre dientes que ella estaba aquí por razones que el mundo no podía entender sin dejar de girar. No era su sabiduría lo que inquietaba, sino su desapego. Caminaba como quien ha cumplido una promesa. Su mirada era de quien sabe sin haber aprendido. Y en su paso no dejaba huellas, sino presencias. Nara no sentía nostalgia, pero hablaba con ternura del pasado. No tenía planes, pero caminaba con rumbo. Sus manos no buscaban, pero ofrecían. Era como esas páginas finales de un libro que ya no sorprenden, pero que uno lee con gratitud, solo por cerrar la historia con respeto. La aldea de los que dudan.
En la aldea, donde el tiempo se medía por las estaciones de cosecha y no por calendarios, todos evitaban hacer preguntas demasiado profundas. Vivir sin mirar atrás era una norma tácita. Pero Nara, incluso de niña, cuestionaba lo invisible. Sabía que había algo más allá de lo aparente. Y aunque nunca buscó guías, los elementos la instruyeron. El viento le habló primero, luego el fuego. El río fue el último, pero el más claro. No era un río visible. Corría bajo la tierra, entre piedras dormidas y raíces que cantaban cuando nadie escuchaba. A ese río le hablaba cada noche, y el río respondía en sueños. Una madrugada, cuando el cielo todavía estaba cubierto de sombras, Nara sintió un susurro venir desde lo profundo. No fue una voz, fue un gesto. Camina sin mirar atrás. Y ella obedeció, no porque huyera de algo, sino porque ya no tenía nada que esperar. El encuentro en el límite. En su camino, llegó a un claro donde el aire se sentía distinto, como si la realidad estuviera suspendida. Allí encontró una mujer vestida de blanco y barro, con el cabello lleno de hojas secas. ¿Sabes quién eres?, preguntó la mujer sin moverse. No, pero sé lo que no soy, respondió Nara sin dudar. Entonces no eres la última. Eres la primera de las que recuerdan. Ese fue el giro que cambió todo. Nara siempre pensó que estaba en la última página. Pero aquella mujer, que parecía haber salido del centro del mundo, le mostró otra verdad. Algunas almas no vienen a terminar nada, sino sembrar comienzos en silencio. El mundo no necesita más sabiduría. Necesita memoria. Y tú la portas sin saberlo, dijo la mujer antes de desaparecer entre los árboles como humo en la mañana. Una nueva comprensión. Esa noche, al regresar a la aldea, Nara no dijo palabra. Solo miró al cielo, no con la nostalgia de quien parte, sino con la calma de quien ha elegido quedarse un poco más. Entendió que no todas las almas que caminan sin apego lo hacen para marcharse. Algunas se quedan solo para abrir un nuevo camino y luego desaparecer sin gloria. El río invisible seguía fluyendo bajo sus pies. Pero ahora, ella ya no era la última que lo escuchaba. Había sembrado una pregunta en alguien más. Y eso bastaba. Porque a veces, la verdadera misión de un alma no es concluir su viaje, sino despertar el viaje en otra. Capítulo 2. El laberinto de las 100 voces. En los códices olvidados de los caminantes del Rocío, se habla de un antiguo juego al que llaman el laberinto de las 100 voces. No era un juego para ganar, ni para competir. Era un teatro sagrado, donde las almas tomaban forma solo para recordar que no eran la forma. Se decía que cada vida era una de esas voces, un susurro entre máscaras, un eco disfrazado de cuerpo. Cada nacimiento era una historia más, representada no para aprender, sino para que en medio del acto la conciencia recordara que estaba actuando. Y sin embargo, la mayoría de las almas se perdían en el personaje. Lloraban, temían, deseaban. Algunas incluso se creían autoras del guión. Pero unas pocas, muy pocas, como Lyra, interrumpían la obra. No porque olvidaran su parte, sino porque la veían desde fuera. Un día, en mitad de una conversación, Lyra se calló. Miró al otro con una intensidad que desarmaba. No estaba enojada ni confundida, solo presente, tan presente que el momento parecía eterno. ¿Te das cuenta?, dijo al fin. No somos nosotros quienes hablamos. Es la historia la que nos está usando para continuar. El otro no entendió, pero Lyra sí, porque ya no se identificaba con lo que decía ni con lo que sentía. Sabía que era parte del laberinto, y que la única salida no era ganar, ni comprender, ni sanar. La única salida era dejar de jugar. El mito del retorno. Durante generaciones, los sabios habían dicho que el alma volvía para cerrar ciclos, que debía resolver, sanar, elevarse, que el karma era la llave. Pero Lyra ya no creía en eso, no por cinismo, sino por visión. Había visto muchos intentar crecer espiritualmente y quedar más atrapados. La evolución se había vuelto otra forma de deseo, el deseo de ser más, de brillar más, de saber más. Y era ese deseo, no el karma, lo que mantenía girando la rueda. Deseo de perfección, deseo de redención, deseo de repetición. Y entonces Lyra se preguntó, ¿qué pasa si dejo de desear? Una noche, sentada a los pies del árbol de la memoria, cerró los ojos y dijo en voz baja, no quiero comprender más, no quiero sanar más. Ya lo viví todo, ya lo fui todo. Y en ese momento, algo en el mundo cambió de densidad. El giro invisible. Pero no ocurrió lo que esperaba. No se iluminó el cielo, ni se detuvo el tiempo.
Lo que ocurrió fue más sutil. El juego empezó a jugarse sin ella. Seguía en el mundo, pero no estaba atada. La historia continuaba, pero ella ya no se perdía en los papeles. No sentía urgencia por corregir, por buscar, por trascender. Tampoco rechazaba nada. Simplemente ya no actuaba por necesidad. Descubrió que cuando el deseo muere, no queda vacío, queda espacio, y ese espacio no estaba hecho para llenar. Estaba hecho para existir sin condiciones. Fue entonces cuando comprendió el verdadero propósito del laberinto. No era un lugar para hallar respuestas, sino para descubrir que las preguntas eran parte del decorado. Epílogo: la salida sin puerta. Muchos creen que el fin del ciclo es como una puerta que se abre. Pero Lyra descubrió otra cosa. El ciclo no termina, se disuelve, no porque se haya vencido, sino porque ya no hay quien lo alimente. Cuando el alma ya no quiere ganar, ni entender, ni regresar, el juego colapsa como un castillo de humo. Y detrás no hay nada, pero ese nada es lo más pleno que existe. Y así, Lyra dejó de buscar la salida, porque entendió que nunca estuvo adentro. Capítulo 3. La herida que nos hizo humanos. En la cima del monte de las voces dormidas, Cira conoció a Nerón. No hubo milagros ese día, ni señales del cielo. Solo dos figuras solitarias encontrándose entre el silencio de las rocas y el viento del norte. Él no era maestro, ni discípulo. No portaba báculos, ni palabras sabias. Pero en su mirada cansada habitaba esa lucidez que solo tienen quienes han dejado de buscar respuestas. Había llegado hasta allí como quien sube para no regresar, sin mapas, sin plegarias, sin futuro. Cira, en cambio, no había subido para terminar nada. Había subido porque sentía que el mundo allá abajo ya no la necesitaba. Lo había amado todo, probado todo, y sin embargo, nada la ataba. Esa noche, al calor de una hoguera tenue, Nerón rompió el silencio. ¿Y si después del fin no hay nada? Cira no respondió. Solo alzó la vista al cielo, como si fuera a leer la respuesta entre las estrellas. Porque sabía que esa pregunta no se respondía con palabras. Era una herida profunda, más vieja que el miedo, que vive en todos los seres que alguna vez se preguntaron: ¿quién soy si ya no hay historia de contar? La herida antes de las heridas. Mientras el fuego chisporroteaba, Cira recordó una visión que había tenido de niña. Una semilla cayendo al suelo, partiéndose en dos antes de brotar. Quizá eso sea el vacío, susurró al fin. Una grieta, no para morir, sino para germinar sin nombre. Nerón no dijo nada, pero algo en él se ablandó, como si esa grieta, ese miedo vacío, hubiera sido reconocida sin juicio. Al amanecer, no bajaron por el mismo camino, no porque pelearan, sino porque ya no eran los mismos. A veces, la verdad no une, libera. La ruta sin peso. Durante semanas, Cira cruzó pueblos donde los relojes no funcionaban. Se sentó con ancianas que sabían leer los sueños en los pies descalzos. Compartió pan con huérfanos que hablaban con los árboles. No enseñaba, no predicaba, solo estaba, como quien ya no lleva equipaje ni metas, solo presencia. Tocaba manos sin prometer nada. Escuchaba sin ofrecer consuelo. Y en cada mirada que encontraba dejaba algo invisible. La certeza de que no todo lo roto necesita repararse. Ella no caminaba para buscar, caminaba para soltar. Y cada paso era como vaciar una gota de historia personal en el río que no pide explicaciones. El regreso de Nerón. Un día, en un poblado rodeado de lirios azules, Cira lo vio. Nerón, no con la mirada perdida, sino con algo nuevo en los ojos, una ausencia de miedo. No habían pactado reencontrarse, pero los ciclos verdaderos no necesitan citas. Se abrazaron sin palabras. No preguntaron qué había sido del otro, porque el silencio que compartían era más verdadero que cualquier historia. ¿Y si el vacío no era un final? Dijo él, sin esperar respuesta. Entonces fue la cuna, respondió ella, y entendieron, al mismo tiempo, que la herida original no era algo que se debía sanar, sino recordar, porque fue esa grieta, ese corte en lo eterno, la que les permitió ser humanos. No para perfeccionarse, no para trascender, sino para sentir lo que solo se puede sentir cuando uno se rompe un poco. Epílogo, donde el miedo ya no es necesario. La cima ya no les llamaba. El camino, tampoco. Solo quedaba la calma de saberse presentes. Sin deseo, sin deuda, sin miedo. Y mientras el mundo seguía girando con sus preguntas, ellos caminaban ligeros. No porque lo sabían todo, sino porque ya no necesitaban saber nada más. El alma no se libera cuando entiende.
Se libera cuando deja de resistir el vacío. Capítulo 4. El canto del primer alba. El tiempo, ese ilusionista que muchos adoran como si fuera un dios caprichoso, empezó a comportarse de forma extraña alrededor de Maelis. Los minutos se deshacían entre sus dedos como arena mojada. Las mañanas se dilataban en espirales infinitas, mientras las noches podían consumirse en un solo parpadeo. A veces, bastaba una mirada para contener la historia de una vida entera. Otras, una jornada completa se disolvía sin dejar huella. Los relojes ya no significaban nada. El ritmo del mundo había dejado de corresponder con el de su alma. Y fue entonces cuando comprendió que no era el tiempo el que se quebraba, sino su vínculo con él. Una madrugada, una de esas que parecen ajenas al calendario. Mientras las ciudades dormían ajenas a lo invisible, Maelis vio surgir en el horizonte el primer alba. No era un sol, exactamente. Era una luz sin origen, un resplandor que no provenía del cielo ni de ninguna dirección concreta. Apareció sobre la superficie inmóvil del lago que nunca miente, un cuerpo de agua tan transparente que devolvía la imagen del alma en lugar del rostro. Y fue allí, en medio de ese silencio desbordado, donde Maelis recordó lo que muchos pasan vidas enteras tratando de aprender. El alma no sigue regresando porque deba hacerlo, sino porque olvidó que podía quedarse en casa. La sombra del recuerdo. Hasta ese momento, Maelis había creído, como muchos, que su viaje era para corregir errores, pulir aristas, cosechar sabiduría. Pero el reflejo del lago le mostró otra verdad. Su descenso no había sido por necesidad, sino por amor. No vino a buscar nada, vino a dejar señales. Ella no era una aprendiz, ni una maestra. Era una voz antigua que se hace presente cuando otra alma está a punto de recordar. Ya no era una caminante, era una presencia. Una nota al margen del libro, escrita solo para quienes saben leer entre líneas. Y entonces, sin proponérselo, se convirtió en algo más extraño y sagrado. Una despertadora de finales. No anunciaba grandes verdades. Solo susurraba a quienes cruzaban su mirada. Si deseas irte, ya puedes. Nadie te lo impide más que tú. Un giro en el alba. Pero lo que Maelis no esperaba era que ella misma también estaba a punto de olvidar. Esa noche, mientras dormía a la orilla del lago, soñó con una niña que le entregaba un cuenco vacío. En el sueño, la niña decía: «Has traído muchas luces, pero has dejado apagada la tuya». Al despertar, el lago ya no reflejaba su rostro, tampoco su alma. Solo mostraba la nada. Por primera vez, Maelis sintió miedo. Había encendido tantas despedidas que no se dio cuenta de que ella también debía partir alguna vez. Pero había permanecido tanto tiempo ayudando a otros a cruzar, que se había quedado al margen del camino. El primer alba regresó una vez más, pero no para iluminar, sino para preguntar: «¿Y tú, Maelis? ¿Cuándo será tu regreso?» Ella no respondió, pero por primera vez cerró los ojos como quien ya no quiere permanecer. Epílogo: la siembra silenciosa. Nadie supo cuándo partió. Solo que una mañana, el agua del lago amaneció tibia y dorada, como si una luz se hubiese fundido en sus profundidades. Desde entonces, hay quienes dicen que si uno llega al lago que nunca miente al amanecer, puede escuchar una voz, suave sin urgencia, que dice: «Tú también puedes dejar de buscar. Ya está todo». Y quienes la escuchan ya no vuelven a mirar el tiempo de la misma manera, porque hay almas que no evolucionan. Hay almas que despiertan y siembran el camino de regreso para los demás. Capítulo 5. La llama que no se apaga. Y entonces ocurrió lo que ninguna visión anticipó. Darren, aquel que había temido tanto vacío, comenzó a cambiar, no por acumular más respuestas, sino por dejar de hacer preguntas. Su lucha se diluyó como la sal en el agua, y en su lugar apareció algo que ni él mismo reconoció al principio. Una paz desnuda, sin nombre. Aprendió a no resistir, a no llenar los espacios. Y en una noche sin señales, sin despedidas, simplemente se desvaneció. Algunos dijeron que se elevó a otro plano. Otros susurraban que su cuerpo quedó dormido bajo un olivo seco, mientras su conciencia se abría como una flor sin estación. Solo Eira, la mujer que había caminado a su lado, comprendió lo esencial. No se fue, se volvió invisible. Ella sintió su ausencia no como una pérdida, sino como una expansión, como si Darren ahora habitara todas las cosas. El silencio, el fuego, la mirada de los animales. Ya no podía hablarle, pero podía reconocerlo en todo lo que era real. Todo estaba listo para que Eira también cruzara. Había cerrado sus círculos,
desechó sus nudos, devuelto al mundo más de lo que tomó. El regreso le aguardaba con la calma de una mañana sin ruido. Pero entonces ocurrió el giro. En un bosque donde las hojas caían sin sonido, una niña emergió entre los árboles. Sus ojos eran antiguos. Su voz, nueva. «Quiero recordar. ¿Me ayudas?» Y en ese instante, todo se reescribió. Eira podía marcharse. Estaba lista. Pero algo dentro de ella, algo que no era deber ni nostalgia, la detuvo. No por apego, no por miedo, por compasión. Decidió quedarse una vida más. Porque hay almas que, aún con la puerta abierta, eligen quedarse. No por obligación, sino porque su luz aún tiene un trabajo que hacer en la sombra de otro. Y eso, en verdad, es lo más cercano a la eternidad. Epílogo: la llama silenciosa. El alma no sube ni baja, no avanza como una flecha, no colecciona medallas, ni se alimenta de logros. Solo recuerda que nunca fue separada, que no hay cielo al que subir, ni infierno del que escapar. Solo un hogar interior que jamás fue perdido. La libertad no es una salida, no es una cima, es una elección sin testigos. Si al leer estas palabras algo en ti dijo sí, no lo expliques, no lo racionalices. Eso que sientes no es una idea, es una memoria activada. Y si crees que esta es tu última encarnación, quizás lo sea, o quizás no, pero eso ya no importa. Lo que importa es cómo eliges vivir sabiendo que puedes irte, pero también puedes quedarte por amor. A veces, el alma se sienta en el centro del fuego, no para escapar del ciclo, sino para ser faro en medio de la noche de otro. Y cuando eso ocurre, la rueda no se rompe, se detiene, se disuelve, y lo que sigue después no tiene nombre. Solo se reconoce cuando ya no hay más preguntas que hacer, ni más lugares a los que regresar. Capítulo 6. El jardín de la mujer sin llaves. Naima era conocida por muchos nombres, pero nadie la conocía de verdad. Algunos la llamaban la que no espera, otros la mujer sin llaves, porque no cerraba puertas tras de sí. Donde llegaba, llegaba entera, y cuando se iba, no dejaba grietas, solo silencio. El desapego no la volvía distante. Al contrario, amaba con una entrega que desarmaba, pero sin querer conservar nada de lo amado. Sabía que todo lo que es real no necesita pertenecer para ser profundo. Caminaba sin miedo a mañana, no porque fuera imprudente, sino porque en su pecho no vivía el calendario, sino la confianza radical en lo que es. Mientras otros pedían más tiempo, más amor, más señales, ella ofrecía su presencia sin condiciones. Era la prueba viviente de que se puede vivir sin poseer, dar sin retener, caminar sin perseguir. El arte de estar llena sin cargar nada. Naima no cargaba pasado ni futuro. No llevaba promesas dobladas en los bolsillos, ni llevaba el peso del deber ser sobre los hombros. Se despertaba cada día como quien abre los ojos en otro mundo, sin exigirle continuidad al guión del día anterior. ¿Cómo puedes vivir sin un plan?, le preguntó una anciana en un mercado. Porque aprendí que el río no necesita un mapa para llegar al mar, respondió Naima con una sonrisa limpia. El desapego no la hacía inmune al dolor, pero sí al sufrimiento innecesario. Cuando perdía algo, no se derrumbaba, agradecía haberlo tenido. Cuando alguien se iba, no cerraba la puerta, encendía una vela. No se resistía a los cambios, porque entendía que solo el ego sufre cuando las estaciones giran. El alma, en cambio, se adapta como el viento al paisaje. El encuentro bajo el ciruelo blanco. Una tarde sin nombre. Mientras descansaba bajo un ciruelo en flor, una niña se le acercó. Tenía el rostro manchado de tierra y los ojos llenos de preguntas. ¿No extrañas nada?, le preguntó. Naima no respondió de inmediato. Miró hacia el cielo, dejó que una hoja le cayera a la palma, y entonces dijo: lo que es verdadero no se puede perder, y lo que se pierde, quizás nunca fue del todo mío. La niña la observó en silencio. Luego se sentó a su lado, y juntas, sin hablar más, dejaron que el viento les hablara con su lenguaje sin palabras. El giro invisible. Pero algo inesperado comenzó a ocurrir en Naima. No fue una emoción, ni una visión. Fue un vacío nuevo, uno que no venía de la falta, sino de la posibilidad. Por primera vez en muchas vidas, sintió la tentación de quedarse, de echar raíces, de decir aquí, tal vez podía volver a florecer. No era apego, era algo distinto, una elección que no negaba su libertad, sino que la expandía. Porque hay momentos en los que el alma, aun sabiendo que es libre, elige quedarse, no para retener, no para temer,
sino para vivir el regalo de lo cotidiano con absoluta conciencia. Epílogo: el jardín que no pide nada. Naima plantó un árbol en ese lugar, no para dejar huella, sino para tener sombra. Lo regaba con silencio, le hablaba con los ojos, y cada tanto alguien se sentaba bajo él. Sin saber por qué, se sentía en paz. Nadie supo cuándo partió, pero el árbol aún florece cada primavera, aunque nadie lo riegue, porque fue sembrado por una mujer que no pidió nada, y por eso lo dio todo. Y así, entre ciclos, Naima sigue caminando en otros cuerpos, otras tierras, otras memorias. No como quien busca, sino como quien ya se encontró. Capítulo 7. El secreto de lo incompleto. La mayoría de las personas viven desde una sed antigua, que no es de agua, ni de amor, ni de respuestas. Es una sed de algo que ni siquiera saben nombrar. Van de un lugar a otro, de una relación a otra, de una meta a otra, buscando llenarse sin saber de qué. Mirael, en cambio, no vivía desde la carencia. Vivía desde la plenitud silenciosa de quien ya no necesita más. No porque lo tuviera todo, sino porque comprendía algo que muy pocos llegan a entender. No falta nada cuando uno deja de compararse con lo que no es. La trampa de la búsqueda. La gente que conocía se movía con ansiedad disfrazada de propósito. Querían descubrir su misión, liberar karma, aprender lecciones pendientes. Anhelaban sentido, como si la vida fuera un acertijo que debían resolver antes de que se les acabara el tiempo. Pero Mirael no participaba en ese juego. Ella sabía que el alma no vino a mejorar, vino a recordar, no vino a ascender, vino a presenciar con amor lo que ya es. Y aún así, tejía mantas para los huérfanos. Escribía palabras que otros necesitaban leer. Ayudaba a quien lo pedía. No por deber, no para sumar méritos espirituales, sino porque en su interior había un río que no podía quedarse quieto. Daba porque desbordaba. La lección del sol que nunca espera aplausos. Mirael vivía como el sol. Salía cada día sin exigir que lo celebraran. No necesitaba ser reconocida, ni siquiera comprendida. Hacía lo que hacía por la misma razón que los árboles dan sombra, porque pueden, porque sí, porque es natural. No era indiferente, pero tampoco era esclava de sentido. No intentaba darle un significado a cada cosa. Sabía que algunas cosas existen solo para ser vividas, no interpretadas. Y esa forma de estar en el mundo, ligera y presente, era su forma más profunda de sabiduría. El encuentro con lo inesperado. Una tarde, en una aldea escondida entre nubes, una anciana le entregó una vasija agrietada. «¿Está rota?», dijo Mirael, con dulzura. «No», corrigió la anciana. «Está completa a su manera». Y en ese instante, Mirael comprendió que incluso en lo que parece incompleto, hay totalidad. Que tal vez la perfección no es otra cosa que la aceptación de lo imperfecto sin intentar repararlo. Fue un giro sutil, pero profundo. Durante años había vivido sin necesidad, pero ahora descubría otra capa más honda de libertad. La libertad de no corregir lo que ya es bello en su imperfección. Epílogo: el silencio de lo suficiente. Desde entonces, Mirael dejó de explicar su forma de vivir. Quien entendía, entendía. Quien no, que siguiera su camino. Porque hay verdades que no necesitan defensas. Hay almas que no buscan llenar nada, porque han hecho las paces con el espacio que queda dentro. No como vacío, sino como danza sagrada entre lo que es y lo que no necesita ser. Y si alguna vez te cruzas con alguien como ella, alguien que vive con la serenidad de un sol que no exige que lo miren, siéntate cerca, no para que te enseñe, solo para recordar que tú también puedes dejar de correr. Capítulo 8. El nombre que ya no está escrito. Antes de cada nacimiento, se dice que las almas entran en un salón sin tiempo. Allí firman pactos invisibles, acuerdos silenciosos con otras almas, acompañarse, despertar juntas, reparar heridas, sembrar luz donde antes hubo sombra. Pero Leira no firmó nada esta vez, no porque lo haya olvidado, sino porque ya no era necesario. Nadie la esperaba en ningún lugar. Nadie la ataba a promesas, juramentos ni destinos. El libro de su viaje estaba en blanco, y no por comenzar, sino porque ya había sido escrito en otra página que no pertenece al tiempo. La vida sin hilos. Mientras muchos sentían todavía el tirón del pasado, los nombres de sus ancestros latían de las venas, las historias no resueltas exigiendo continuidad. Leira vivía como quien ya se ha reconciliado con todo. No negaba el dolor de los demás, pero no lo hacía suyo. No por indiferencia, sino porque ya no estaba encadenada a las historias antiguas.
El hilo que la conectaba al ciclo de reparación se había disuelto como humo ante el alba. Ella no había venido a cerrar nada, ni a abrir nada, solo a estar, solo a mirar, solo a respirar el presente como un acto completo en sí mismo. El centro del círculo. Había quienes la buscaban para que sanara linajes, para que despertara poderes antiguos, para que cumpliera misiones heredadas. Pero Leira solo sonreía, no porque supiera más que ellos, sino porque había caminado ya todos esos caminos y había regresado al centro. Y en el centro del círculo no hay palabras, no hay metas, solo un silencio absoluto que no es vacío, sino presencia pura. Ese era su estado. No tenía nombre, no tenía rol, no era guía, ni espejo, ni sombra. Era solo Leira, la que ya no necesitaba quedarse, pero eligió estar un rato más. El giro, la carta nunca enviada. Una noche, sentada frente a una fogata que no daba calor pero sí claridad, Leira encontró una pequeña carta dentro de una piedra hueca. No estaba escrita a mano, ni con tinta, ni en idioma alguno. La carta decía solo esto: te liberamos hace muchas vidas, pero elegiste regresar, no para cumplir, sino para desmentir la deuda. Y entonces comprendió. A veces el alma no vuelve para cerrar contratos, sino para demostrar que puede vivir sin ellos. No todo acuerdo es eterno. No todo lazo es destino. A veces, lo más elevado que puede hacer un alma es vivir libremente, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Epílogo, el nombre que ya no importa. Desde entonces, Leira dejó de preguntarse si su vida tenía una misión. Descubrió que hay algo aún más sagrado que un propósito: la libertad de existir sin estructura, sin causa, sin exigencia. Y por eso, cuando alguien se le acercaba con urgencia en el alma, ella no ofrecía respuestas, solo ofrecía presencia. Porque hay almas que ya no están aquí para cumplir, ni para arreglar, ni para pagar. Están aquí para mostrar que también se puede vivir sin contrato, y aún así, vivir con total entrega. Capítulo 9. El jardín donde no se pide nada. En el sur del mundo, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y los árboles nacen con la memoria del cielo, existía un santuario tallado en piedra blanca, los santuarios del fuego azul. Allí, los monjes no oraban ni ayunaban, solo guardaban un secreto, que el deseo es el hilo invisible que cose el alma al ciclo de retorno. No hablaban solo de deseos evidentes: oro, amor, poder, reconocimiento. No, hablaban de los deseos nobles, los más difíciles de ver. Quiero ayudar, quiero sanar, quiero entender. Incluso quiero despertar. Porque cualquier quiero, incluso el más puro, es todavía un ancla. Un gesto hacia adelante que impide estar completamente aquí. La mujer sin hambre de estrellas. Almira, que había recorrido tantas vidas como fases tiene la luna, llegó una tarde a ese santuario sin intenciones. No buscaba redención ni refugio. No quería hacer otra cosa. Solo deseaba detenerse, aunque ni siquiera eso era deseo. Era una rendición sin nombre. A diferencia de tantos buscadores, Almira no quería entender más. No deseaba ser libre, ni iluminada, ni recordada. Había dejado de moverse incluso por dentro. Y en esa ausencia de querer, encontró algo que muy pocos comprenden: una plenitud que no depende de nada, un vacío que no era hueco, sino completo en sí mismo, un silencio que no pedía ser interrumpido. Cuando cerraba los ojos, no era para huir, era para habitarse con ternura. Los deseos invisibles. Durante una noche de luna azul, uno de los guardianes del santuario se acercó a Almira y le preguntó: ¿por qué no pides nada? Ella sonrió con los ojos entrecerrados. Porque ya lo tuve todo, respondió. Incluso el deseo de no desear. Y ahora, ya no me interesa sostener nada. No buscaba aprobación, no buscaba discípulos, ni siquiera buscaba paz. Porque la paz también puede ser una trampa cuando se persigue como una meta. Lo que habitaba en Almira no tenía nombre ni opuesto. Era una forma de ser tan suave que no dejaba huella, pero tan cierta que transformaba sin hacer ruido. El espejo inútil. Las relaciones humanas, para ella, no eran piezas que le faltaban. No eran refugio, ni propósito. Eran espejos que podía o no mirar. No necesitaba completarse con nadie porque había soltado la idea de estar incompleta. No buscaba ser comprendida. Quien intentaba entenderla se perdía. Porque Almira no cabía en lógica, ni en mapa, ni en biografía. Era como el viento que no tiene ruta, pero siempre llega. No rechazaba el amor, pero tampoco lo perseguía.
Si llegaba, lo recibía como quien acepta la sombra de un árbol sin querer apropiarse del árbol. El giro del silencio. Una noche, sola entre las piedras del santuario, escuchó una voz. No provenía de afuera. Era la voz antigua de su alma. Has llegado al jardín donde ya no se pide nada. Pero ahora debes elegir, sembrar o disolverte. Hasta ese momento, Almira había vivido sin propósito. Pero ahora, por primera vez en muchas vidas, sentía que el no deseo también podía transformarse en una ofrenda. No un nuevo ciclo, sino una extensión voluntaria de su quietud. Y así ocurrió el giro. Almira decidió quedarse. No por apego, no por misión, sino por compasión sin forma. Decidió convertirse en jardín. No para dar frutos, sino para estar ahí, por si alguien cansado quería sentarse a respirar. Epílogo, donde el deseo no tiene raíz. Hoy, quienes visitan las ruinas del Fuego Azul dicen que hay una mujer que no envejece, que no enseña, que no habla. Solo está, y su sola presencia cura sin intención, consuela sin palabras y transforma sin esfuerzo. A veces, basta que alguien se siente a su lado para que el corazón se rinda. No porque haya comprendido nada, sino porque ha soltado todo. En ese jardín no hay plegarias, no hay búsquedas, no hay promesas. Solo una mujer sentada junto a una flor que no necesita ser vista para florecer. Y eso es el fin del deseo. Capítulo 10. El guión del mundo invisible. Naura comenzó a notarlo sin querer. Al principio eran detalles. Una frase repetida por personas distintas. Una respuesta exacta que llegaba antes de que ella abriera la boca. Un gesto idéntico en bocas diferentes, ojos distintos, cuerpos que jamás se habían cruzado. El mundo empezó a parecer ensayado. Las conversaciones sonaban como ecos. Las reacciones como pulsos automáticos. A veces pensaba en algo y alguien lo decía. A veces no decía nada, y de todos modos recibía una respuesta. No era coincidencia. Era otra cosa, algo más profundo. Era como si el universo estuviera siguiendo un guión que ella ya había leído muchas veces. Y no era una idea, ni una paranoia. Era una sensación que nacía en el pecho, un reconocimiento silencioso. Como si cada momento fuera una escena que ya había sido actuada, pero que todos, excepto ella, habían olvidado. Entre bastidores. Naura se sentía entre bastidores de una obra de teatro interminable. Miraba a las personas y no veía individuos. Veía personajes atrapados en papeles antiguos, repitiendo diálogos con precisión inconsciente. Intentó romper la escena. Cambió de tema sin aviso. Guardó silencio donde otros esperaban respuestas. Miró en lugar de hablar, escuchó en lugar de interrumpir. Durante un tiempo, el guión pareció fracturarse, pero era solo temporal. Los actores volvían a su lugar. Las palabras volvían a fluir con mecánica precisión. Era como si un director invisible les dictara cada línea desde alguna dimensión olvidada. El ensayo eterno. Naura recordó un sueño de infancia. Estaba en un teatro inmenso, con miles de puertas, y en cada una de ellas se repetía la misma escena, con los mismos rostros, solo que en distinto idioma, en distinto cuerpo, en distinta época. Y en el centro del teatro había una silla vacía. La suya. Ella no había nacido para actuar. Había nacido para recordar. Y eso lo cambiaba todo. El intento de despertar. Durante un tiempo, intentó despertar a otros. No con ideas, sino con preguntas. ¿Te has preguntado por qué repites esa frase? ¿Has notado que esta conversación ya la tuvimos, aunque nunca nos conocimos? ¿Alguna vez has sentido que no eres tú quien está decidiendo lo que dice? A veces lograba quebrar un poco el personaje. Una chispa aparecía en los ojos del otro, pero duraba poco. Era como despertar en medio del sueño, solo para volver a dormirse. Naura comprendió que no se puede despertar a quien aún necesita soñar. El giro, el momento sin libreto. Una mañana de niebla, en un pequeño pueblo donde los relojes no daban la hora correcta, se cruzó con un anciano que la miró sin parpadear y le dijo: «Tú también formas parte del guión». Fue como una grieta en el espejo. Naura, que creía haberse salido del teatro, comprendió algo que no quería ver. Incluso su intento de despertar a los demás había sido parte del libreto. Incluso su rebeldía. Incluso su lucidez. Todo estaba escrito. Todo, excepto una cosa: la elección de salirse del escenario por completo. Epílogo, el lugar donde nadie actúa. Desde entonces, Naura ya no intenta corregir la obra. Ya no interrumpe los diálogos. Ya no trata de cambiar el guión.
Solo camina con conciencia de que lo está viendo desde otro lugar. Y en ocasiones, cuando alguien se le acerca sin libreto, sin guión, sin rol, ella lo reconoce al instante. Porque no le habla como personaje, le habla como presencia. Y en ese encuentro sin ensayo, sin historia, sin papel que interpretar, ocurre algo raro y sagrado. Por un instante, el teatro se detiene, y la realidad se muestra como lo que siempre fue. Una escena que solo necesitaba que alguien se atreviera a no actuar. Capítulo 11. El lenguaje que no usa palabras. A veces, la verdad no grita. A veces no llega con rayos ni revelaciones. Llega en forma de patrón. Soleil, cuya conciencia se había ido afinando como una cuerda antigua en un arpa dormida, comenzó a notar que el mundo ya no le hablaba en hechos, sino en coincidencias que dejaban de ser casuales. Todo comenzó como un susurro, un pensamiento al amanecer. Alguien que no veía hacía años, y ese mismo día lo encontraba en una calle donde nunca había estado. Un número que se repetía en el billete, en el reloj, en la voz de un desconocido. Una frase escuchada en sueños, dicha palabra por una niña en la plaza. Lo improbable se volvió frecuente. Lo extraño, familiar. Lo cotidiano, sagrado. El latido invisible. Lo que antes habría descartado como coincidencia ahora tenía ritmo. Era como si el mundo se hubiera convertido en un tambor que latía en sincronía con algo que no estaba fuera, sino dentro de ella. Los relojes no marcaban el tiempo, marcaban mensajes. Las conversaciones no eran diálogos, eran espejos. Las personas no eran encuentros, eran ecos. Y entonces Soleil entendió, no eran señales externas. Era la estructura misma del sueño que comenzaba a deshilacharse, a revelarse. El velo no se caía desde arriba. Se abría desde adentro. El mundo como coreografía. La vida no era un caos. Era una danza perfecta. Cada paso que daba estaba coreografiado con una exactitud que ningún humano podría haber planeado. No se trataba de destino, ni de magia. Era conciencia revelando la geometría de lo invisible. Todo lo que había creído azaroso, los retrasos, los encuentros, incluso los errores, eran piezas de un diseño mayor. Uno que no se entiende con la mente, sino con el corazón. Y ese diseño no se mira, se siente. Como se siente una canción antes de aprender la letra. El giro, el despertar no era solo suyo. Una noche, mientras caminaba por un camino bordeado de piedras y luciérnagas, Soleil se detuvo. Había una quietud que no venía del silencio, sino de la certeza. Y allí, frente a un árbol que no estaba antes, encontró grabado un símbolo que había soñado años atrás. No lo había visto jamás en la vida real, pero era idéntico. Exacto. Al tocarlo, algo cambió. No en ella, en el mundo, porque el verdadero giro no fue descubrir que todo estaba conectado. Fue descubrir que otros también lo estaban notando. Ese mismo símbolo empezó a aparecer en paredes, libros, conversaciones, cuerpos. Era como si más almas estuvieran despertando, no con ruido, sino con la misma sincronía silenciosa. No estaba sola. Nunca lo estuvo. Epílogo, el latido del todo. Hoy Soleil ya no pregunta por qué suceden las cosas. Solo escucha, porque sabe que el universo no responde en palabras, sino en danzas, repeticiones, reflejos. En los pequeños milagros que no quieren ser llamados milagros. Ahora, cuando algo se repite, no lo ignora. Se detiene. Sabe que no es casualidad, sino lenguaje. Y quien aprende a leer ese lenguaje no necesita señales para actuar. Actúa como quien baila al compás de un tambor que otros aún no oyen. No porque sepa algo más, sino porque por fin ha recordado cómo escuchar. Capítulo 12. El arte de soñar despierta. Cuando uno sueña y se da cuenta de que está soñando, algo cambia. El paisaje sigue ahí. Las personas, los lugares, incluso el miedo. Pero el poder del sueño pierde su dominio. De pronto, puedes volar si lo deseas. Puedes cambiar la escena, rehacer la historia, transformar al monstruo en un canto. El dolor deja de ser obligatorio. El guión, opcional. Emma, cuya vida había sido hasta entonces como un susurro caminando sobre cristales, comenzó a experimentar eso, en plena vigilia. No mientras dormía, no en visiones, sino en los pasillos del mercado, en los ojos de los desconocidos, en el sabor del pan recién horneado. El mundo no había cambiado. Ella sí, el sueño lúcido de lo real. Al principio fueron pequeños detalles. La forma en que el viento parecía anticipar sus pensamientos. El modo en que los objetos respondían con sincronía extraña.
una pluma cayendo justo cuando pensaba en libertad, una palabra en la radio que repetía su emoción exacta, una sombra que danzaba a la pared como reflejo de algo que solo ella sentía. Ima no se asustó. Tampoco lo explicó. Solo observó, como quien ya ha visto demasiados amaneceres como para sorprenderse, pero todavía tiene la cortesía de admirarlos. Entonces lo entendió. El mundo era maleable, como la seda cuando aún está húmeda. Las reglas físicas seguían allí, pero blandas, como si quisieran respetar su antigua forma sin imponérsela. El tiempo, antes recto y severo, ahora se curvaba como un río sin orillas. Las personas respondían no a sus palabras, sino a sus emociones. Sus pensamientos se convertían en puentes invisibles entre ella y lo que la rodeaba. La realidad había dejado de ser un muro. Se había convertido en un espejo de agua, un cambio invisible. Un día, Ima pensó en un pájaro rojo, no por nostalgia ni por capricho. Fue un pensamiento fugaz, sin propósito. Minutos después, al cruzar un jardín, vio al pájaro. Exacto, con la misma mancha en el ala, mirándola desde una rama como si también la recordara. No era magia, no era ilusión. Era el reflejo de su conciencia respondiendo a su estado interno con una delicadeza casi imposible. Ya no era el mundo el que dictaba sus días. Era ella quien, sin querer, comenzaba a moldearlo. Lo que antes era sólido, se volvía flexible. Lo que antes era distante, se acercaba. Lo que antes era difícil, simplemente dejaba de ser necesario. El despertar dentro del despertar. Una noche, mientras caminaba sola por una colina donde crecían flores que nadie había plantado, Ima cerró los ojos. No para dormir, sino para ver más claro. Y en esa quietud apareció una certeza sin palabras. El mundo también estaba soñándola a ella. No era ella la única soñadora. Todo lo que veía, el viento, la luna, las montañas, estaba también soñando con su presencia. Y entonces ocurrió el giro. Hasta entonces, había creído que era su conciencia la que moldeaba la realidad. Pero en esa noche sin ruido, entendió que también era moldeada por el sueño de algo más grande. No era control, era comunión, el lenguaje del viento. Desde ese día, comenzó a hablar en otro idioma. No con palabras, sino con intención. Pensaba suavemente, y el mundo respondía. No siempre como ella imaginaba, pero sí con sentido, profundo, poético, como si alguien invisible le respondiera con un guiño, con un silencio bien puesto, con una flor que no debería haber florecido aún. No necesitaba entender cómo funcionaba, solo necesitaba seguir despierta dentro del sueño, porque cuando el mundo deja de ser un campo de pruebas y se vuelve un espejo consciente, ya no vives en él, lo habitas desde adentro. Epílogo, nada estaba dormido. Algunos decían que se había vuelto extraña, que hablaba menos, que miraba distinto, que a veces parecía conversar con cosas que no estaban ahí. Y tenían razón, porque cuando uno se despierta dentro del sueño de lo real, ya no actúa desde el guión de los demás, camina con otra cadencia, se detiene sin razón, y ama sin necesidad de entender. Ima no quería controlar la realidad, quería recordarle que también podía despertar. Y así, mientras otros seguían soñando que la vida era rígida, ella danzaba suavemente en las orillas del velo, sabiendo que todo, absolutamente todo, estaba despierto. Solo hacía falta que alguien lo notara primero. Capítulo 13, donde el hilo se deshace. Y luego comenzaron a aparecer las grietas. No fueron terremotos ni truenos celestes. No hubo anuncios. Fueron fracturas pequeñas, casi tímidas. Respiros del mundo entre escena y escena. Una mañana, el Aria miró el reloj y supo que algo no encajaba. El minuto se alargó como un suspiro sin final. Lo que debería haber durado una hora pasó en apenas un latido. Al día siguiente, colocó su cuaderno sobre la mesa. Al volver, lo encontró en la ventana. Nadie más vivía allí. La gente a su alrededor comenzó a recordar cosas de forma distinta. Pequeños detalles, una palabra que, según ellos, ella jamás dijo. Un gesto que, según ella, nunca ocurrió. Era como si dos realidades, similares pero no idénticas, se hubieran tocado con los bordes desgastados. No era miedo lo que sentía, era ternura, porque entendía, por fin entendía. Incluso el velo, ese tejido entre el mundo visible y el invisible, tiene costuras que de vez en cuando se sueltan. Y cuando lo hacen, se asoma la verdad, la danza de los errores perfectos. El Aria empezó a reconocer esas fallas como una nueva forma de lenguaje, un vaso que cambiaba de lugar,
Una frase que parecía repetirse en bocas diferentes. Una escena que ya había vivido, aunque en esta vida no. Era como ver a un actor olvidarse del libreto por un segundo. Como si el universo parpadeara. Como si la conciencia misma se distrajera y, en ese descuido, dejara filtrar la costura de lo real. Y en esas rendijas, el Aria descubría algo más hermoso que cualquier certeza: la fragilidad del juego. Porque solo lo que no es rígido puede ser verdadero. El giro, el día del olvido voluntario. Una tarde, mientras caminaba por un campo de trigo que parecía moverse al compás de su respiración, sintió algo distinto. No fue una ruptura, fue una fusión. Las dos realidades, la visible y la otra, ya no competían. Simplemente coexistían en ella. Y en un instante de decisión muda, el Aria eligió olvidar quién era por completo, solo para ver cómo la vida respondía. No por tristeza, no por rendición, sino por amor al misterio. Y lo que ocurrió entonces no fue grandioso, fue sutil. Todo siguió igual, excepto ella. Porque ahora, en vez de esperar que el velo cayera, caminaba sabiendo que lo real no estaba detrás del velo. Estaba justo en la grieta, en ese lugar donde la lógica se disuelve y solo queda presencia. Epílogo, la gracia de lo que no dura. Con el paso del tiempo, esas fracturas dejaron de inquietarla. Se convirtieron en señales suaves, casi tiernas. No eran errores, eran guiños de lo invisible. Y el Aria entendió. La materia, el yo, el tiempo, eran historias contadas por la conciencia para entretenerse a sí misma. Y como todo buen cuento, había que saber cuándo dejar de tomarlo como verdad absoluta. No necesitaba salir de la ilusión, porque estaba despierta dentro de ella. Y desde allí, solo observaba. El alma no se libera luchando. Se libera recordando. Recordando que nunca estuvo atrapada. Recordando que no hay deuda, ni deber, ni destino. Que lo que creemos ciclo no se rompe como una prisión. Se disuelve como el humo cuando dejamos de soplar. Reflexión, el valor de no saber. La realidad no se sostiene con certezas, sino con fe en lo invisible. No todo lo que se rompe necesita reparación. Algunas grietas no son fallas. Son respiraciones del alma que nos recuerdan que este mundo, hermoso, frágil, falso, es solo uno de tantos sueños que nos contamos antes de despertar. Capítulo 14. El umbral que no hace ruido. Darel no era indiferente a la muerte. La había pensado muchas veces, pero no desde el miedo, tampoco desde la resignación, sino desde esa zona interna donde ya no se busca consuelo, porque ya no hay necesidad de consolarse. Había cruzado muchos caminos, conocido muchas voces que hablaban del más allá, del fin, de la liberación, de los ciclos. Pero Darel no se interesaba por teorías. No necesitaba mapas para un territorio que ya reconocía por dentro. Un día, mientras observaba cómo el sol se escondía detrás de una montaña que parecía recordar todas sus vidas, comprendió que la muerte no era una caída, ni un túnel, ni una pérdida. Era un cambio de paisaje, un cruce suave, una habitación nueva con otra luz. No se trataba de dejar de vivir, se trataba de dejar de temerle a la transformación. Y eso, para él, ya no era una idea. Era una certeza antigua que volvía como una ola sin fuerza, pero constante. La respiración que termina sin terminar. Darel no recordaba fechas ni rostros de vidas pasadas, pero sí recordaba sensaciones que no eran de este mundo. La expansión inmensa tras el último aliento. La ligereza que llegaba cuando el cuerpo quedaba atrás como una túnica que ya no se necesita. La inmovilidad plena donde ya no se distingue lo que es uno y lo que es todo. No eran recuerdos, eran saberes sin forma. Y lo que es verdadero no necesita demostrarse. La mente, sí. La mente siempre quiere pruebas, garantías, protocolos. Es la arquitecta del miedo, la amante del control. Pero el alma, cuando despierta, no pide explicaciones. Sonríe y suelta. El giro, la muerte como ingreso. Una mañana, Darel ayudó a enterrar a un viejo amigo. No lloró, tampoco fingió fortaleza. Simplemente estuvo ahí, con los ojos abiertos y la conciencia en silencio. Un niño se acercó y le preguntó, ¿a dónde van cuando mueren? Darel no respondió de inmediato. Miró al cielo, miró a la tierra, luego miró al niño. Van a donde estaban antes de llegar aquí, dijo al fin. Solo que sin cuerpo y con más espacio. El niño no preguntó más. Solo asintió como si, de algún modo, ya lo supiera. Y en ese instante, Darel lo entendió. No todos temen a la muerte.
Solo quienes aún creen que son solo su historia. Epílogo, donde todo sigue. Ahora, Darrell camina sabiendo que la puerta siempre ha estado ahí, no como una amenaza, sino como una salida abierta y suave, por la que uno puede pasar cuando ya no tiene miedo de cruzar. Ya no la llama muerte, la llama regreso, porque no es un adiós, es el reencuentro con lo que nunca se fue, y por eso no se apura, tampoco se resiste, camina, ama, respira, pero sin prisa, como quien sabe que, cuando llegue el momento, no habrá oscuridad ni fin, sino una luz sin dirección, sin nombre, sin borde. Reflexión: la eternidad no tiene urgencia. La muerte no es el opuesto de la vida, sino su curva invisible. Solo asusta a quien cree que lo real puede desaparecer. Pero nada que nace del amor se pierde, y nada que somos de verdad puede terminar. La verdadera libertad no es evitar morir, es vivir sin temer al momento en que el cuerpo ya no sea necesario. Porque el alma no cae, se suelta, y en ese instante, todo lo que parecía fin, se revela como puerta silenciosa de regreso al centro. Capítulo 15. La muerte que solo acaricia. Ocurrió durante un eclipse. El cielo se cubrió como si el día tuviera un segundo atardecer. La luz se hizo sombra y el silencio pareció susurrar algo que no venía del mundo. Fue entonces cuando Naer tuvo un instante sin nombre. No pensó, no reaccionó, no existió como Naer. Solo fue una presencia abierta, sin forma, sin centro, sin historia. Fue como morir, pero el cuerpo no cayó. La piel seguía, el aliento seguía, pero todo lo demás se había disuelto. Y en ese espacio suspendido entre dos latidos, supo sin palabras que la muerte no es un final, sino una pausa sagrada donde el alma recuerda que jamás fue un cuerpo. El despertar después de morir sin irse. Tras aquel eclipse, algo se reconfiguró en Naer. No hablaba más de lo necesario, no buscaba acumular, no posponía nada, pero tampoco se apresuraba. Ya no sentía urgencia por retener, ni ansiedad por continuar, no porque estuviera cansado de vivir, sino porque había hecho las paces con partir. Y quien ya no le teme al final, empieza a vivir sin cadenas. Amaba la vida, pero no desde la posesión. Amaba la vida como se ama una canción que se sabe que va a terminar. La diferencia era mínima, pero lo cambiaba todo. No quería irse, pero tampoco necesitaba quedarse. Y así, cada día se volvió sagrado, no por su duración, sino porque podía soltarlo en cualquier momento sin dolor. Reflexión: la libertad no es sobrevivir. Morir sin morir es tocar el alma sin que el cuerpo lo sepa. Es desaparecer un instante para comprender que nunca fuimos lo que se puede perder. La verdadera libertad no es seguir vivo, es vivir sin miedo a irse. Y desde ahí, cada respiración se vuelve un milagro, que no necesita explicación. Capítulo 16. El que observa desde el silencio. Con el paso de los días, Naer comenzó a notar un cambio más profundo. Su mente ya no reaccionaba como antes. No se trataba de indiferencia, tampoco de agotamiento. Era otra cosa, una quietud clara, casi luminosa. Era como si una parte suya se hubiera sentado en la última fila del teatro, mirando su vida representarse. No con juicio, no con desapego, sino con esa ternura que solo se siente por un sueño que uno ya sabe que está soñando. Entre el actor y el público. Seguía actuando, hablaba, reía, elegía. Pero algo dentro de él ya no creía del todo el guión. Las conversaciones parecían seguir rutas ya escritas. Los conflictos se desplegaban como escenas repetidas. Incluso podía anticipar las palabras de los demás, no por brujería, sino porque todo sonaba familiar, como un eco de capítulos ya vividos. Y entonces lo entendió. La vida no es solo lo que sucede, es también lo que la conciencia decide mirar sin perderse la escena. Naer ya no se confundía con su personaje, ya no se perdía en la trama. Podía sentir, sí, pero ya no quedaba atrapado. Podía llorar, pero ya no sangraba por dentro. Era libre, no porque flotara sobre el mundo, sino porque sabía que lo estaba mirando desde otro lugar. Reflexión: ser sin representar. Hay un momento en que dejas de querer ser protagonista y entiendes que observar, con presencia y amor, es también una forma sagrada de participar. El alma no está aquí para ganar el papel principal. Está aquí para recordar que toda obra es solo una metáfora del despertar. Capítulo 17. El arte de dejar pasar el cielo. Lior solía vivir a flor de piel. Una palabra mal dicha encendía la rabia como fuego en pasto seco.
Una ausencia inesperada le sumergía en un océano de tristeza, sin orilla a la vista. Una crítica lo hería como un puñal, una mirada le alzaba lo hundía. Las emociones eran montañas, inmensas, implacables. Lo arrastraban con la fuerza de lo que uno aún no sabe que puede observar sin hundirse. Pero entonces, sin fecha exacta ni ritual, algo empezó a cambiar. Las emociones seguían viniendo. Alegría, dolor, ansiedad, silencio, pero ya no se quedaban tanto tiempo. Ya no golpeaban tan fuerte. Eran como nubes suaves flotando en un cielo que ya no se resistía a su paso. Ya no eran cárceles. Eran visitantes breves. Y Lior dejó de identificarse con cada tormenta. Comenzó a verlas desde adentro, pero sin aferrarse. Las sentía y las soltaba. El desvanecimiento del nombre propio. Con el paso de los ciclos, el personaje que Lior había construido con esmero, con sus gestos, su historia, sus logros, sus heridas, empezó a hacerse transparente. No desapareció del todo. Seguía hablando con su nombre. Seguía teniendo gustos, bromas, recuerdos. Pero ya no lo tomaba tan en serio. La identidad que una vez defendió con garras ahora se deshacía con una sonrisa, como una máscara que ha sido usada tanto, que al final uno simplemente se acostumbra a quitarla sin dolor. Ya no era Lior el fuerte o Lior el herido. Era algo que observaba a Lior con amor, sin necesidad de serlo. Y ahí, en ese espacio sin nombre, nació la verdadera paz. No una paz espectacular, no una calma dramática, sino una sutil presencia que no necesitaba explicación. Una quietud tan natural que no parecía logro, sino recuerdo. El giro, la tristeza que no lo rompió. Una noche, alguien cercano se fue. No de este mundo, pero sí de su vida. Antes, Lior se habría quebrado. Esta vez, lloró. Sí. Sintió el vacío. Sí. Pero no se rompió. Porque ahora sabía que la tristeza también era pasajera. También era nube. También era visitante, y al no aferrarse a ella, la dejó hacer su trabajo sagrado, abrirle un espacio más grande por dentro. Y cuando el dolor se fue, lo que quedó no fue un hueco, fue luz, reflexión. No somos el clima, somos el cielo. Las emociones son el clima del alma. Vienen, llueven, truenan, acarician. Pero tú no eres la tormenta, eres el cielo que permite que todo pase por él. Y en esa comprensión, no te vuelves frío. Te vuelves libre. No estás aquí para controlar cada emoción. Estás aquí para sentirlas y seguir siendo tú. No el tú del nombre, sino el tú sin forma. El que observa, el que permanece. Capítulo 18. Cuando el río ya no tiene prisa. Cain había pasado gran parte de su vida tratando de orquestar su destino como si fuera una sinfonía exacta. Planificaba, calculaba, buscaba la perfección como quien busca redención. El éxito era un mapa que no podía doblarse. El propósito, una cima que siempre estaba más allá del horizonte. Pero un día, sin aviso, la urgencia se disolvió. No hubo epifanía, solo un profundo cansancio, que no era físico, era un alma que decía, basta de correr. Y entonces Cain dejó de querer controlar el curso de los días. Ya no necesitaba modelar su vida como una obra maestra. Se dio cuenta de algo muy simple. Nada necesita ser perfecto para ser verdadero. El presente como último refugio. Cain no dejó de actuar. Seguía trabajando. Seguía tomando decisiones. Pero algo dentro de él ya no perseguía. No intentaba llegar a ningún lugar. No necesitaba convertirse en nadie. Ya era. Ya no buscaba el sentido de todo. Lo reconocía. No como una explicación mental, sino como una vibración que emanaba desde cada instante. Y aunque toda la superficie seguía igual, nada era igual, porque ya no hacía las cosas por necesidad. Las hacía desde la plenitud. Reflexión, la paz no llega, se reconoce. La urgencia no viene del alma, viene del miedo. Y cuando el miedo se disuelve, no necesitas cambiar el mundo. Basta con habitarlo sin querer arreglarlo. Entonces, todo lo que hace se vuelve sagrado. No por lo que logra, sino por desde donde nace. Capítulo 19. El día en que el tiempo se deshizo. Una mañana de viento tibio, mientras caminaba por un sendero hecho de tierra antigua, Cain sintió algo que no supo nombrar. No fue un temblor, no fue una visión, fue una ausencia de secuencia. El tiempo, ese dios invisible, pareció rendirse por un momento. Las horas dejaron de encajar. Los recuerdos se mezclaban con los presentimientos.
El futuro no estaba delante, estaba al costado, a veces incluso detrás. Era como si alguien hubiera soplado una telaraña que sostenía la lógica del mundo. Un lago sin borde. Desde ese día, Cain comenzó a experimentar una realidad distinta. Entraba en lugares desconocidos con la certeza de haber estado allí. Conversaba con extraños y sentía que eran viejos conocidos. Soñaba escenas que luego vivía. Vivía momentos que después recordaba haber soñado. El tiempo ya no era una línea. Era un lago sin orillas. Las sincronicidades ya no eran pequeñas sorpresas. Eran saludos del universo, guiños del alma que recordaba lo que la mente aún no entendía. Reflexión. El tiempo es un manto transparente. El tiempo no se rompe, se revela. Y cuando lo hace, comprendemos que nada es tan lejano como creíamos. Que el ayer y el mañana no están separados de la hora, solo lo decoran con disfraces. Quien despierta no adelanta el tiempo, solo deja de depender de él. Capítulo 20. El lugar donde el alma recuerda. Lo que Cain comenzó a experimentar ya no era memoria, era reconocimiento. Miraba una flor y sentía que ya la había amado. Tocaba una puerta y sabía lo que había del otro lado. Escuchaba una melodía y algo en su pecho decía, esto ya lo vivimos. Pero no eran otras vidas. No exactamente. Era un nivel donde todas las vidas se funden en una sola conciencia. El futuro como reflejo del presente. Cain comprendió que lo que llamamos futuro no está adelante. Está contenido en la forma en que estamos ahora. Y que cuando el alma se aquieta, todo se aclara. Ya no necesitaba avanzar. Solo estar. Estar con todo. Con el dolor. Con la alegría. Con la ausencia. Y al estar, su alma descansaba. Y cuando el alma descansa, el ciclo deja de girar como rueda y se vuelve espejo. En ese espejo vio que nunca había estado atrapado, solo dormido en la idea de que había que llegar a algún lado. Reflexión final. El tiempo es solo una sombra. El tiempo es luz proyectada sobre una pared. Nos asusta, nos ordena, nos promete, pero no es real. Lo real es la llama que está detrás. Cuando el alma recuerda quién es, ya no corre, solo contempla. Y en esa contemplación, lo que parecía eterno se revela como instante infinito. Y quien ve eso, no necesita escapar del ciclo. Solo sonríe mientras lo atraviesa. Capítulo 21. El susurro del tiempo invisible. Algunos días, Sae sentía que el tiempo se alargaba como una hebra de oro que nunca termina. Otros, se deshacía entre sus manos como un puñado de arena tibia. Un solo segundo podía contener 1000 emociones, y una tarde entera podía evaporarse sin dejar huella. No era solo percepción, era una certeza interna que crecía sin esfuerzo. El tiempo no era una línea, sino un espejo que respiraba. Cerraba los ojos creyendo que pasaba un minuto. Al abrirlos, la noche ya había envuelto la habitación. O, por el contrario, vivía horas completas en el intervalo entre dos respiraciones. Lo más extraño era que el futuro dejaba de parecer incierto. No lo adivinaba, lo recordaba, sabía lo que alguien diría antes de que hablara. No porque lo pensara, sino porque, en algún rincón de su alma, ya lo había vivido. Y entonces comprendió, el tiempo no avanza, solo existe, y nosotros caminamos dentro de algo que ya está completo. Reflexión. El tiempo no mide la vida, solo la disfraza. No vivimos en el tiempo, vivimos en la conciencia. El reloj solo marca la danza de lo visible, pero lo invisible, lo que realmente importa, siempre ha estado fuera del tic-tac. Capítulo 22. El lugar donde los sueños abren puertas. Los sueños de Saer comenzaron a cambiar. Ya no eran metáforas vagas o historias desordenadas. Se volvieron espejos precisos, a veces más reales que la vigilia. Soñaba con personas que aún no conocía, lugares en los que nunca había estado, conversaciones exactas, replicadas palabra por palabra días después. Una noche, soñó con una niña que le entregaba una flor negra. 3 semanas más tarde, en un mercado al otro lado del mar, una niña desconocida le entregó exactamente la misma flor. Ya no distinguía bien entre dormir y estar despierto. No sabía si salía del sueño o si apenas entraba en él. Y entonces, como un susurro revelado, todo se unificó. El pasado ya no lo jalaba. El futuro ya no lo apuraba. Todo era ahora. Reflexión. Los sueños no son escapatorias, son regresos. Cuando el alma está lista, los sueños no sirven para evadir. Sirven para recordar lo que ya es. No soñamos para huir. Soñamos para volver.
Y cuando no hay distancia entre lo real y lo soñado, ya no hay distancia entre tú y tu verdad. Capítulo 23, donde la realidad se vuelve ligera. La realidad no desapareció, pero empezó a perder densidad. Las paredes seguían allí, las calles, las voces, los objetos. Todo continuaba su función, pero algo ya no encajaba como antes. Las mismas calles de infancia se sentían extrañas, como si alguien las hubiera redibujado con manos distintas. Las cosas cambiaban de lugar sin razón. Las personas recordaban momentos que Saer no vivió, y entonces lo vio. No era confusión, era desajuste de planos, como si dos realidades se hubieran superpuesto, y solo él lo notara. Las palabras se repetían en bocas diferentes, los gestos eran calcados. Los sueños se filtraban en la vigilia como si los días hubieran sido escritos por el mismo autor que los sueños. Y por fin entendió. La realidad no era un muro, era un velo, y el velo tenía costuras. Costuras por donde se asoma la verdad, costuras que no deben temerse, solo reconocerse. Reflexión, el mundo no está roto, está despertando. Lo que llamamos error puede ser el alma empujando desde el otro lado. Las fallas en la realidad son puertas de entrada para los que han dejado de fingir que todo está bien. No venimos a reforzar la ilusión, venimos a ver a través de ella. Y cuando la realidad se afina, es señal de que el velo está cediendo, porque ya no necesitamos seguir durmiendo. Capítulo 24. El llamado de un silencio sin nombre. Neria comenzó a perder cosas sin tristeza, no por olvido ni por desinterés, sino porque ya no las necesitaba. El reconocimiento, que alguna vez le supo a calor, ya no tenía sabor. El éxito, que un día fue norte, ahora era humo sin peso. Las posesiones se volvieron sombras que no podían tocar su centro. Incluso el deseo de dejar huella, ese fuego antiguo, se disolvió como una letra escrita en agua. No era nihilismo, era visión. Por fin podía ver más allá del decorado, más allá de la forma, más allá del guión que una vez creyó que era suyo. Y entonces apareció una presencia sin rostro, una certeza sin palabras, como si pudiera, si lo deseaba, cruzar el umbral sin drama, sin ruido, no para morir, sino para salirse del juego. No era evasión, era libertad, no era huida, era comprensión. El mundo ya no lo contenía, lo atravesaba. Reflexión, lo que suelta no pierde, descansa. La verdadera libertad no es irse, es saber que puedes irte en cualquier momento, y aún así eliges quedarte en paz. El alma madura no rechaza la vida, solo deja de pedirle que la complete. Capítulo 25. La disolución sin final. Y entonces ocurrió lo que ningún buscador puede prever. El final, pero no fue una explosión de luz. No fue una iluminación fulminante. Fue una suavidad, un olvido tibio, como quien deja caer una máscara que ya no le pertenece. Neria dejó de ser Neria, no como quien pierde la memoria, sino como quien deja de actuar un papel en el que ya no cree. No hubo nostalgia, no hubo temor, solo claridad. Comprendió que nunca fue una historia, ni un viajero, ni un alma separada buscando casa. Era mar, y había sido ola, solo por un instante. Creyó tener forma. El mar no terminó, tampoco él, solo se reconocieron. Reflexión, el final no existe para quien recuerda el todo. No has venido a volverte algo, has venido a recordar que ya lo eres. Y cuando lo recuerdas, lo que llamabas yo se vuelve brisa, y el todo te respira desde adentro. Capítulo 26. La invisible entrada al regreso. No hubo desaparición, solo claridad sin contornos. Neria no se liberó por haber logrado algo. Se liberó por haber dejado de buscar liberación. Lo que tanto temía, el ciclo, el karma, la forma. Nunca estuvo realmente allí. No escapó de la rueda. Simplemente vio que la rueda era una ilusión. No había camino, ni antes, ni después. Solo un presente tan pleno que el tiempo se le rendía. Y en ese instante, nada lo retuvo. Ni nombre, ni deber, ni historia. Solo quedó la conciencia pura, la quietud sin orilla, la presencia sin fecha. Eso era todo, y todo era él. Reflexión, el regreso no es atrás, es dentro. No hay regreso que implique distancia, solo el abandono de la ilusión de haber salido. El alma no regresa, el alma recuerda que nunca partió. Epílogo, el silencio que sigue mirando. Si algo dentro de ti despertó al leer esto, no fue una enseñanza a lo que recibiste,
Fue un espejo, un reflejo suave del recuerdo que ya habita en ti. No estás aquí para ascender, ni para corregir, ni para merecer nada. Estás aquí para recordar. La separación fue un juego, el camino, una danza, la liberación, un susurro antiguo que siempre estuvo contigo. No fuiste un fragmento, no estuviste perdido, nunca fuiste menos que la totalidad. Ahora lo sabes, y lo que sabes no puede olvidarse.